Hola a todos los amantes de las series turcas. Soy y en el día de hoy les traigo un vídeo realmente interesante sobre las mejores series turcas con protagonistas villanos. ¿Están preparados para sumergirse en el mundo de la intriga, el suspenso y los personajes que nos mantienen al borde del asiento? Pues acompáñenme en este recorrido por las tramas más oscuras y retorcidas de la televisión turca. Pero antes de comenzar, les recuerdo que si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban para no perderse ningún contenido sobre series, películas y mucho más. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el universo de los villanos televisivos. Empecemos con la primera serie de nuestra lista, Ezel. Título: Ezel. Género: drama, suspenso. Actores principales: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Barfalay. Sinopsis: Mer es traicionado por sus amigos más cercanos y termina en prisión, donde es sometido a innumerables torturas. Tras años de sufrimiento, Ömer emerge como Ezel, un hombre obsesionado con la venganza y decidido a desenmascarar a aquellos que le hicieron daño. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Ezel es un protagonista atormentado que se convierte en un villano en busca de justicia por sus propias manos. Su personaje complejo y sus decisiones moralmente cuestionables lo convierten en un antihéroe fascinante para el público. Dato interesante: la serie fue todo un éxito en Turquía y se convirtió en un fenómeno internacional, especialmente en América Latina. Continuemos con otra serie imperdible, El Sultán. Título: El Sultán. Género: drama histórico. Actores principales: Halit Ergenç, Meri Muzerli, Nebahat Zere. Sinopsis: la serie narra la vida del famoso sultán otomano Solimán el Magnífico, su ascenso al poder y sus intrigas políticas en el harem imperial. Destacan los personajes como Hürrem, la manipuladora y ambiciosa concubina que llega a ser la mujer más poderosa del harem. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Aunque el protagonista, Solimán, es visto como un líder magnánimo y justo, los personajes secundarios, como Hürrem, muestran un lado más oscuro de la ambición y la manipulación. Dato interesante: el sultán se convirtió en un fenómeno global, atrayendo a audiencias de todo el mundo y reavivando el interés en la historia otomana. Pasemos ahora a una serie que ha causado sensación en el mundo de las series turcas, Kukur. Título: Kukur. Género: acción, drama. Actores principales: Aras Bulut İğnemli, Dilan Çiçekdeniz, Erkan Kolka Kostendil. Sinopsis: la serie sigue la vida de la familia Koval, líderes de un barrio llamado Kukur, conocido por sus actividades criminales y su lucha por el poder. Yamak, uno de los miembros de la familia, es un personaje ambiguo que oscila entre el bien y el mal. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Kukur presenta una galería de personajes complejos y moralmente grises, donde la línea entre héroe y villano se difumina constantemente. Dato interesante: la serie ha sido elogiada por su narrativa audaz y su representación realista de la vida en los barrios marginales de Estambul. Y no podemos olvidarnos de una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Amor de contrabando. Título: Amor de contrabando. Género: romance, drama. Actores principales: Burak Deniz, Azal Kaya, Rea Ozkan. Sinopsis: la serie sigue la historia de Azal, una joven que se ve obligada a casarse con un mafioso cruel y despiadado, Cesur Alemdar. A medida que su relación se desarrolla, ambos personajes revelan capas más profundas de su personalidad. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Cesur Alemdar es un claro ejemplo de un protagonista con tintes villanos, cuyas acciones y motivaciones despiertan tanto empatía como rechazo en el público. Dato interesante: Amor de contrabando ha sido elogiada por la química entre los protagonistas y su tratamiento maduro de temas como la redención y el perdón. Finalmente hablemos de una serie que ha impactado a millones de espectadores, La Casa de Papel. Título: La Casa de Papel. Género: thriller, acción. Actores principales: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Pedro Alonso. Sinopsis: un enigmático personaje conocido como el Profesor, recluta a un grupo de criminales para llevar a cabo el mayor atraco de la historia en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. A lo largo de la serie, los personajes muestran sus facetas más oscuras y sus motivaciones personales. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Aunque La Casa de Papel no es una serie turca, su popularidad y el carácter ambiguo de sus protagonistas la convierten en un ejemplo válido de personajes villanos en la televisión contemporánea. Dato interesante:
la serie ha sido aclamada por su narrativa al estilo de una película de atracos, así como por la complejidad psicológica de sus personajes. En resumen, las series turcas nos ofrecen una visión única de los personajes villanos, presentándonos protagonistas complejos, moralmente ambiguos y fascinantes. Desde vengadores obsesionados hasta líderes criminales carismáticos, estas historias nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y la dualidad del bien y el mal. Gracias a todos por acompañarme en este recorrido por las series turcas con protagonistas villanos. Si les ha gustado el contenido, no olviden dejar un comentario con sus opiniones y sugerencias para futuros vídeos. Y por supuesto denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal para más contenido sobre sus series favoritas. Hasta la próxima.